Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio de una vez con el tema del día de hoy. Mi nombre es Marta Recendis, soy coordinadora general de HFS y el día de hoy vamos a hablar de psicometría y pruebas de inteligencia. Ok, este webinar va a ser un poquito más teórica. Va a ser un poquito más teórica que práctica, pero bueno, voy a tratar de, si tienen alguna duda o algo, algún comentario, resolverle la duda y bueno, comentamos al final cualquier situación. ¿Sale? Hay muchísimas pruebas de inteligencia. Aquí voy a mencionar únicamente algunas que son más enfocadas hacia la parte de recursos humanos. ¿Sí? Bueno, antes que todo, iniciemos con psicometría. La psicometría, bueno, ahorita lo utilizamos como una herramienta, ¿no? Pero realmente la psicometría tiene antecedentes muy, muy antiguos, en donde la necesidad de medir o la necesidad que tenemos nosotros para medir realmente viene desde la década antes de Cristo, ¿no? Vamos a poner aquí pongo algunas referencias únicamente porque si nos vamos a todo lo que es el antecedente de psicometría y de las pruebas de evaluación psicométrica, de verdad es un mundo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en China desde el año 2200 antes de Cristo, los funcionarios que trabajaban para el gobierno pues ya eran evaluados para verificar que realmente las competencias que tenían eran adecuadas o no. Para la época de la dinastía de Han, igual se evaluaban a todo el personal, se evaluaban la duración de su evaluación eran 3 días y 3 noches. Estas evaluaciones se hacían en Pekín y se medían prácticamente actitudes, música, aritmética, leyes, escritura, etcétera, entre otras cosas. Entonces, si nos enfocamos desde aquellas épocas, existe esa necesidad de medir algunos rasgos, algunas aptitudes, a lo mejor no como lo conocemos ahora, pero ya existía. Platón, por ejemplo, la aportación que tenemos por parte de Platón, él nos dice que no existen dos personas iguales, ¿sí? Que no tenemos o no hay dos personas que tengan las mismas, que estén desarrollados para las mismas, para los mismos puestos o para las mismas actividades. Si bien dos personas que pueden ser parecidas no son aptas para lo mismo, por lo cual son completamente distintas. Por su parte, Aristóteles decía que la variación humana o la individualidad dependía básicamente del nivel socioeconómico, del nivel social, de la raza, del género. Entonces, vemos también que ya se empieza como a dividir o a clasificar por características que también, bueno, en la actualidad lo tenemos, ¿sí? Para los años 1759, 1828, Frank Joseph nos habla de facultades psíquicas y nos dice que estas facultades se encuentran en alguna parte del cerebro. Entonces, para poder describir estas características o estas particularidades, pues hay que estudiar el cerebro. Dependiendo de la anatomía del cerebro, pues van a ser las características que va a tener el individuo. Ya un poquito más reciente, ya sea los siglos XVIII y XIX,
vamos a hacer un poquito más tangible, por así decirlo, la medición, cuando utilizan la norma de la curva de Gauss. Aquí tenemos a Adolf Quetel, no sé cómo se pronuncia sinceramente, dice que podría usarse esta curva para explicar algunos rasgos o aspectos de la conducta humana, en donde dice que era posible identificar regularidades de comportamiento que caracterizaban al hombre y así contrastarlas contra el comportamiento de hombres aislados a través de las desviaciones de los mismos sobre una curva normal. ¿Qué quiere decir esto? Este personaje ya nos decía, ¿sabes qué? Si tomamos en cuenta como base una gráfica en donde tenemos un punto y nos dice que ese punto considera las características o comportamiento de una persona o de un ser humano, entonces como algo normal, como algo que tiene que ser, podemos identificar quiénes son los que no son normales o los que se salen de esa norma, ¿no? Que es término que hasta la fecha se está utilizando. Por otra parte, tenemos a dos personajes, aquí dan inicio a lo que es la psicofísica, en donde ellos tratan de medir las sensaciones, o sea, dicen, ¿cómo es que nosotros podemos medir sensaciones? Ajá. Entonces es algo realmente difícil porque no es algo observable, no es algo que nosotros podamos tocar, sino más bien es algo que sentimos. Ajá. Entonces, Miller dice en 1983 que al momento en que lleguemos a medir las sensaciones, que podamos determinar una prueba que nos permita medir esto, la psicología podía convertirse en ciencia. Ajá. Entonces, bueno, ya vienen las primeras contribuciones a la medición de los juicios humanos en psicología. Ya lo podemos ver un poquito más enfocado hacia la parte de psicología y que nos va a dar pie a, como decía, que la psicología se pueda fundamentar o se pueda considerar ya como ciencia, ¿sí? Dentro de las primeras pruebas mentales, se los voy a resumir brevemente, tenemos a Cattell que realizó en la Universidad de Columbia los primeros laboratorios de psicología experimental y en donde elaboró y aplicó pruebas, ¿sí? Sus estudios consistían en aplicar baterías principalmente a estudiantes para determinar si tenían el coeficiente o que tenían la capacidad para desempeñar un buen papel académico dentro de la universidad. Si bien muchísimo tiempo después esta teoría o estas pruebas, mejor dicho, fueron desestimadas, se utilizaron por muchísimo tiempo. Estas baterías consistían en 50 pruebas y que eran aplicadas hacia esto. Para 1890 ingresa o se introduce el término de test mental, que también fue con Cattell, y ya años más tarde, en 1905, Binet elabora propiamente la primera prueba psicométrica de la historia. Entonces, digamos que Alfred Binet es el creador de la primera prueba de psicométrica y esta prueba fue una prueba de inteligencia. Sí, y así es como se inicia. Ya a partir de ahí ya tenemos a otras personas que hacen más pruebas, que se ponen a investigar, que se ponen a elaborar y que realmente no hace un trabajo que haya sido de la noche a la mañana o que elaboren una prueba, por ejemplo, de inteligencia que vamos a hablar ahorita. Una de las pruebas principalmente, la de Terman Merrill, en donde si vemos los antecedentes de esta prueba, sus orígenes son de hecho desde la primera prueba que creó Alfred Binet.
Ya posteriormente tenemos otras colaboraciones en la prueba, hasta que lo que conocemos ahora como una prueba de Terman-Merritt. Pero bueno, eso ya es en la actualidad. Pero ¿qué es en sí una prueba psicológica? Una prueba psicológica no es más que una herramienta que vamos a utilizar que nos permite tomar una muestra de conducta. Si vamos a determinar por una pequeña muestra cómo es la persona, nos va a permitir diagnosticar, en el caso de las pruebas clínicas, o predecir alguna conducta, que esto lo podemos ver dentro de las pruebas laborales, que nos van a ayudar a predecir ciertas conductas y determinar o tomar una decisión en que si contratamos o no a una persona. Estos instrumentos que vamos a utilizar pasan por un proceso de estandarización, confiabilidad y validez, que no es otra cosa más que lo que realmente se está midiendo o el objetivo de la prueba que yo estoy utilizando es confiable o no. Mide lo que tiene que medir. ¿Realmente puedo yo confiar en esa prueba o no puedo confiar? Ajá. Es una prueba que ha sido estandarizada o que se ha estudiado en la población que yo estoy aplicando o no, ¿sí? Todas esas características las debe tener y son de verdad de vital importancia, porque puede variar tanto el género, la edad, la cultura, en un resultado, ¿no? Entonces, obviamente, se pierde la confiabilidad en la prueba. Dice que la psicometría es una rama de la psicología que mediante teorías, métodos y técnicas vinculados al desarrollo y a la administración de test se ocupa de la medida indirecta de los fenómenos psicológicos con el objetivo de hacer descripciones, clasificaciones, diagnósticos, aplicaciones o predicciones que permitan orientar una acción o tomar decisiones sobre el comportamiento de una persona en el ejercicio profesional de la psicología. Entonces, un instrumento, estamos hablando de un instrumento que vamos a utilizar que está basado en teoría. No es así como que, se me ocurrió hacer una prueba de inteligencia y voy a poner sumas, multiplicaciones, restas y les pregunto algo de historia. No, todos esos reactivos por los cuales está elaborado una prueba ha pasado por un proceso de investigación, por un proceso que justifica el por qué está diseñado X o Y ítem de tal manera. No es porque se le ocurrió a Juanito y así lo quiere hacer. ¿Sí? Ok. ¿Cómo podemos clasificar todas las pruebas psicométricas? Según la conducta, que es según lo que vaya a medir, según el tipo de respuesta, según la forma de administración y según la población a la que se va a aplicar. Tenemos pruebas de inteligencia, tenemos pruebas que nos van a ayudar a medir actitudes y aptitudes, tenemos pruebas que nos van a ayudar a describir personalidad, a detectar intereses, valores, entre muchísimas otras cosas, ¿sí? Según la respuesta, tenemos respuestas objetivas, que estaríamos hablando propiamente de las pruebas psicométricas, y respuestas subjetivas, que estas van a estar enfocadas básicamente a lo que son las pruebas proyectivas. Que bueno, eso ya hablamos en otra ocasión. Pero para los que no han estado, las pruebas proyectivas no es más que una prueba en donde se le da un estímulo muy subjetivo al evaluado y nos va a dar de igual una respuesta que al momento de ser calificada, pues va a depender del criterio del evaluador, y por tanto la calificación va a ser subjetiva. Y según la forma de administrar, tenemos únicamente tres, que puede ser individual, o sea, yo le aplico la prueba al evaluado así de forma directa. Puede ser colectiva, que puedo tener 2 o más individuos en una sala, en una aula, y yo administrarles una prueba
a todos al mismo tiempo y autoadministrable. Ya ahorita hay muchas pruebas en donde yo le puedo dar a mi evaluado la hoja, o muchos, que puede ser uno o muchos, y al momento de estar contestando, ya en automático trae como una copia en donde se van a estar calificando y ya únicamente me encargo de sumar, ¿no? Según la población, tenemos pruebas para niños, adolescentes y adultos, básicamente. Ajá. ¿Y para qué nos sirven las pruebas, las pruebas psicométricas? Básicamente nos sirven para evaluar. Si necesitamos hacer alguna clasificación, si necesitamos hacer una selección, que esto sería lo que a nosotros nos compete, si necesitamos hacer o sacar un diagnóstico y para el área de investigación. Estos serían básicamente las áreas en donde podríamos hacer uso de pruebas psicométricas. Obviamente, dependiendo de cuál va a ser la finalidad que yo voy a tener, va a ser la prueba o las pruebas que voy a utilizar para poder tener el objetivo que yo tengo, para poder tener una respuesta. Les decía, aquí básicamente lo que hoy queremos es conocer algunas pruebas de inteligencia que me puedan ayudar a mí dentro del área de recursos humanos a que yo pueda aplicar al área de reclutamiento y selección. Tenemos muchísimas pruebas. Tenemos muchísimas pruebas que nos pueden apoyar a esta área. Menciono aquí algunas, el BARSIT, Wonderlic, los betas, que sería el beta 2, el beta 2R, perdón, el beta 3, y el más reciente que ha salido, que es el beta 4, Dominos, el Raven, Terman Merrill, las escalas de Weisler, y tenemos otras 3 que bien no son para el área de recursos humanos, las quise mencionar que son básicamente para niños. No sé si ustedes conozcan alguna de estas pruebas o si han manejado alguna. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. He manejado el dominó, el Raven y pues las escalas Weisler. Y de los de niños, el FH Copitz y el Bender. Pero pues los uso más que nada como para algo extra. Y lo que es escala Weisler y el Raven, sí los uso más para evaluar inteligencia. Ok, perfecto. Gracias, Adele. No puedo ver por ahí el chat, entonces ahorita veo cómo le podemos hacer para verlo. Por mientras continúo y mejor si pueden abrir el micrófono, si hay algún comentario, más fácil, no sé por qué ahorita no puedo ver el chat. ¿Qué es lo que les voy a explicar en esta webinar? Pues básicamente es las fichas técnicas y el material que se utiliza. El dedicarle tiempo a cómo se califica, cómo se interpreta, bueno, ya nos llevaría muchísimo más tiempo y ya lo estaríamos viendo más adelante. El primer test, el test BARSIT, o su nombre completo, test rápido de Barranquillas. Esta es una de las pruebas más antiguas. Es de las más sencillas de realizar. Únicamente nos va a tomar 10 minutos en hacerlo. Lo podemos aplicar de forma individual o colectiva. Son 60 reactivos y lo podemos aplicar a personas que hayan terminado tercer año de primaria. Ya a partir de tercer año de primaria podemos aplicar esto porque únicamente necesitamos que sepan leer, escribir, algunas operaciones básicas de matemáticas y algún otro detalle de conocimiento general. ¿Para quién lo recomendaría? Lo recomendaría para puestos operativos, principalmente obreros, o para actividades para puestos de ayudante en general.
Es una prueba que sinceramente hace mucho que no se aplica, pero consta, aquí vemos es un cuestionario y tenemos 5 tipos de respuesta, digo 5 tipos de ítem, que es conocimiento general, que es discriminación, completar una serie numérica y la diferencia, no, aquí no es, conocimiento, y sinónimos y antónimos. Vamos a tener una plantilla para calificarlo y aquí se va a calificar dependiendo de la escolaridad que tenga. Ajá. Igual la presentación se les va a enviar si quieren ver esto. No es el manual completo, nada, no es el protocolo completo, pero es el ejemplo de cómo se consta esta prueba. El test de Wonderlic es una prueba, sinceramente y en lo personal, no lo aplico mucho, no lo recomendaría, está un poco complejo. Es más corto que el anterior, son 50 reactivos, es un poquito más complejo. Lo podemos igual aplicar individual o grupo colectivo. El tipo de preguntas también varía, es mucho más variado que el Barsit. Y el tiempo de respuesta son 12 minutos. Aquí lo que vamos a considerar para calificarlo va a ser la escolaridad del evaluado, ya que dependiendo de eso, pues va a ser la tabla que vamos a utilizar para convertir las puntuaciones y obviamente la calificación. Y yo lo ocuparía para puestos operativos, básicamente. De sí no tengo material, por lo cual no les agregué nada, pero pues básicamente es un cuadernillo y las hojas de hojas de respuesta y calificación. El siguiente, el beta, bueno, aquí les puse el test de inteligencia no verbal, el beta 4, que es el que ahorita se está utilizando o es el nuevo, el que acaba de salir. Pero la dinámica de calificar o la dinámica de aplicación es exactamente la misma que para el beta 2R y para el beta 3. La única diferencia que yo vería es de que en ya los reactivos vienen un poquito más complejos y sí se incrementaron algunos reactivos, pero es básicamente lo mismo. Igual lo podemos aplicar de forma individual o colectiva. La duración, es de aproximadamente 30 a 40 minutos, dependiendo de los ejemplos y el tiempo que tarde ahora sí que el evaluado en comprender las instrucciones. La ventaja de esta prueba es de que no requieres que tu evaluado sepa escribir o sepa leer. Por eso se llama test de inteligencia no verbal. Ajá. Desde este punto podemos determinar un coeficiente intelectual que nos puede ayudar a tomar alguna decisión y saber la capacidad de comprensión que tiene nuestro evaluado. No porque no sepa escribir o leer quiere decir que no pueda servir o que no pueda seguir instrucciones. Esta prueba consta de 5 tareas, que son exactamente las mismas 5 tareas que el beta 3. Únicamente cambia el orden, pero son exactamente las mismas y obviamente cambian algunos reactivos, pero las tareas son exactamente las mismas. Aquí los podemos, bueno, yo pongo sugerencias, servicios generales, medios operativos, pero podríamos a lo mejor aplicarlo hasta unos rangos un poquito más elevados. Esta prueba en cada tarea pues va a determinar, se va a considerar cierto tiempo. Y aquí tenemos el material, bueno, una muestra de lo que es el material. Tenemos lo que es el cuadernillo de respuesta que viene incluido todo esto. Y vemos en la parte frontal donde vamos a tener ya toda la información de nuestro examinado y de los resultados que va a tener.
Vemos, si conocen la prueba, la han visto o conocen el beta 3, van a ver que es exactamente igual. Tenemos claves, tenemos figuras incorrectas, tenemos igual y desigual, tenemos figuras incompletas y tenemos lo que son tenemos lo que son las matrices. Estos vendrían siendo o son la primera hoja, que es donde se contestan los ejemplos. En cada uno le damos la explicación al evaluado y les digo, el tiempo que se tarde todo el cuadernillo en contestarse va a depender básicamente del tiempo que tarde en comprender el evaluado las instrucciones, ya que iniciando el ejercicio, pues ya viene contabilizado el tiempo y no es como que se vayan a desfasar. El test de dominos, esta es otra prueba de inteligencia, es la dinámica, pues es un cuadernillo que, como su nombre lo dice, digámoslo así, son imágenes en forma de dominó, que pues obviamente también tienen una lógica de cómo se va a contestar. No existe un tiempo límite para esta prueba, sin embargo, se calcula que son entre 30 y 45 minutos. Se puede aplicar de forma individual, colectiva. Son 48 reactivos, 48 juegos de dominó que se van a contestar y lo podemos utilizar, ahí está erróneo, para puestos, para medios, mandos medios hacia arriba. Ajá. El material, bueno, aquí mostré, se va complicando o se va haciendo más complejo conforme va avanzando la prueba, empezando con ejercicios muy sencillos de contestar. Si vemos, es algo muy, muy sencillo, que podemos encontrar la respuesta de forma fácil, hasta el reactivo, o estos serían de los reactivos más complejos, en donde la lógica o el análisis que tenemos que hacer aquí, pues es un poquito más complejo que el primero. Sí podemos distinguir. Por ahí esa sería la diferencia, pasando obviamente por unos otros reactivos que vendrían siendo intermedio. Una de las pruebas más utilizadas en la parte de recursos humanos o de reclutamiento y selección es el test de matrices progresivas de Raven. En esta prueba existen 3 tipos, que es la coloreada, es la general y la avanzada. Pero el más conocido o el que más se aplica es que es el de matrices de escalas generales, perdón. Bueno, como su nombre lo dice, básicamente son matrices también que hay que encontrarle una lógica de cómo se va a contestar. Se puede aplicar de forma individual y colectiva. Para aplicarse de forma colectiva, al igual que el anterior, que el dominos, perdón, a lo mejor la desventaja que tendríamos es que tenemos que invertirle mucho en material porque es un cuadernillo. Ajá, pero de ahí en fuera, pues se puede aplicar de forma individual y colectiva. La duración, al igual que el anterior, no viene marcado un límite de tiempo, es más bien un aproximado de 40 minutos que nos va a servir como de base de cuál es la respuesta de nuestro candidato. Yo en lo personal les voy a platicar una experiencia. Yo lo llegué a utilizar para otra dinámica, lo utilicé para orientación vocacional en una preparatoria. Eran aproximadamente 15 alumnos. El tiempo promedio para responder fue de 18 minutos. 18 minutos para esta prueba con puntuaciones superior o muy elevado. Ajá. Entonces, 40 minutos considerando puestos medios mandos o superiores, yo creo que es mucho tiempo, se pueden tardar menos. Esta prueba se puede aplicar a partir de los 12 años hacia adelante. Son 60 reactivos que, igual que el anterior, se va a ir haciendo más complejo conforme va avanzando en la prueba.
¿sí? Les repito, esta es una de las más utilizadas. Nos da una respuesta, pues digamos, general y rápida. Podemos identificar bueno, este es el material. Esta es nuestra hoja de respuestas donde el evaluado va a responder, válgame la redundancia. Y podemos identificar también ciertas discrepancias. ¿Qué nos quiere decir esto? Podemos identificar si el evaluado realmente se empeñó en hacer bien las cosas o si contestó al azar. Si contestó al azar, nos va a decir, ¿sabes qué? Este evaluado contestó al azar, por lo cual el resultado no puede ser tan confiable. O, de acuerdo a los resultados, pues al parecer el evaluado contestó correctamente, contestó lo que se esperaba y el resultado es confiable. Al igual que el anterior, les repito, se va desde el reactivo más sencillo y se va haciendo más complejo conforme vaya avanzando. Y aquí les pongo igual el primer reactivo, que si vemos también es muy sencillo y que además nos sirve, el reactivo 1 y el reactivo 2 nos sirven para explicar cómo se va a contestar la prueba. Entonces está muy sencillo, a diferencia del E12, que es el último reactivo de la prueba, ¿sí? Pues a simple vista, pues no lleva así como que una lógica, se ve complejo, pero ya si ponemos atención, pues ya podemos identificar de qué se trata. Y por ende, pues seleccionar una respuesta. Ajá. Entonces, esta es una de las pruebas más utilizadas, el Raven, porque pues es sencillo y nos da un resultado muy rápido, general y nos puede ayudar a tomar una decisión. Otra de las pruebas más utilizadas es el Terman Merrill. Es de las que en lo personal también a mí me gustan mucho, porque no nos va a dar un resultado único global. Sí, no nos va a dar un resultado, no nos va a dar 10 áreas que podemos conocer de nuestro evaluado. El tiempo de respuesta también va a variar dependiendo del tiempo que le dediquemos en explicarle al evaluado y entienda cómo se va a contestar. Son 10 series. Se podemos aplicar a partir de los 15 años. Yo sugiero que sea más adelante, pero bueno, la prueba está diseñada para que se pueda contestar a partir de los 15 años. Y la recomendación es utilizarla para medios y altos mandos. Ajá. Porque nos va a dar ya características más específicas que nos puedan servir para identificar si puede o no puede desempeñarse en un puesto, o mejor dicho, si cuenta o no con la capacidad para desarrollarlo. Tenemos pues bueno, cada tarea o cada serie va a traer sus instrucciones que van desde conocimiento general, sinónimos y antónimos, operaciones matemáticas, descripción de series, ¿qué más? Discriminación. Es una gran variedad, ¿no? Esta gráfica no encontré, en el manual actual, perdón, no viene una gráfica como tal. Esta es una gráfica que yo utilizo, que yo hago. Entonces, esa es la que le puse. Esta es nuestra hoja de respuestas para cada una de las escalas. Y este es un ejemplo de el cuadernillo de aplicación. Entonces, esta sería una de las pruebas más recomendadas para aplicar en nuestro proceso de evaluación. Igual, el tiempo que se le asigna un tiempo determinado a cada tarea y es muy, muy confiable lo que sea de cada quien. Por último, tenemos las escalas de inteligencia de Wechsler, en este caso para adultos. Tenemos dentro de esta clasificación, tenemos para preescolar y tenemos para niños, pero obviamente nosotros estaríamos utilizando esta, que es el WISE 4, que es la última versión, la más reciente. La administración, a diferencia de todos los demás, esta sí tiene que ser individual, porque le estamos mostrando al evaluado estímulos, está
manipulando estímulos, manipulando material. Entonces, definitivamente la aplicación tiene que ser de forma manual. El manual nos dice que el tiempo de aplicación son 90 minutos. La realidad es que puede llevarse muchísimo más tiempo. Es para adultos. Aquí sí les recomiendo que ya sean personas que tengan una licenciatura hacia arriba, que tengan la capacidad de entender, porque sí son mucho más complejas, mucho más completas y mucho más confiable. Consta de 15 tareas, de las cuales 3 tareas son opcionales, las otras 2 son obligatorias y nos dan ya un resultado, y las otras 3 las podemos dejar. ¿Sí? Estas sí las recomiendo para altos mandos o a nivel directivo completamente, por la complejidad, por el resultado. Si bien el resultado es confiable en todas las demás pruebas, en esta en particular, yo sí lo sugiero que lo usen, y más cuando son puestos que sí requieren cierto nivel de responsabilidad. Vale la pena la inversión. ¿De qué consta? Bueno, aquí no pude agregar todo el material, es muchísimo el material que tiene. Ya el último son 3 cuadernos así grandes con estímulos. Y bueno, aquí nada más les agrego lo que es, el protocolo, que sería, perdón, que sería la puntuación, las gráficas, la conversión, y bueno, pues de aquí vamos a sacar el resultado. Y el resultado que nos da aquí, digámoslo así, que va a ser uno de los más confiables. Aquí únicamente son las hojas para contestar y que podamos calificar. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, estas son las pruebas de inteligencia que podríamos estar aplicando para recursos humanos, para el área de reclutamiento y selección, o en caso de que tengan alguna promoción, también lo podemos estar utilizando. Y bueno, nada más para mencionarlos, estas pruebas son para niños, básicamente no miden un CI como tal, sino más bien es como un nivel de maduración. Las 3 pruebas son básicamente estímulos visuales. En las 2 primeras le damos una instrucción al niño, va a dibujar una persona, y dependiendo de la técnica que utilicemos para calificar, va a ser lo que vamos a obtener. Por ejemplo, para la técnica COPITS vamos a identificar maduración perceptomotora y maduración cognitiva, y en Goodenough pues vamos a tener un nivel intelectual del niño. En el caso del Bender, cuando lo aplicamos para medir, lo podemos aplicar para medir la maduración neurológica, pero también lo podemos aplicar como prueba proyectiva. Pero bueno, aquí el punto es que sea hacia nivel de maduración. Entonces, estos son para niños, nada más los quería mencionar como para conocimiento general. Y sería todo, no sé si tengan alguna duda, déjenme ver si puedo accesar al